¿Qué tal, comunidad del último huésped? Mi nombre es Gutiérrez. Ya estoy viejo, pero hay cosas que uno no olvida por más años que pasen. Esto que voy a contar ocurrió hace casi 40 años, cuando yo apenas tenía 25. En aquel tiempo vivía en un pueblito muy tranquilo. Era más pequeño de lo que es ahora. Apenas teníamos una primaria, una capilla blanca con su cruz arriba y una placita donde los domingos la gente salía a tomar el fresco o los novios se sentaban a platicar. Mi casa era sencilla. 2 cuartos mal repartidos, un techito de lámina y piso de tierra. No teníamos lujos, pero mi esposa siempre la mantenía limpia. En ese tiempo ya teníamos a nuestros 3 hijos, los únicos que tuvimos. La mayor tendría como 5 años, el más chico apenas estaba aprendiendo a caminar. Éramos pobres, pero no nos faltaba comida. Yo me levantaba todos los días a las 5 para irme a trabajar en una huerta que quedaba del otro lado del cerro. Era pesado, pero era lo que había. De todas las personas del pueblo, uno de los más queridos era el padre Rodolfo. Era el único sacerdote que teníamos. Daba misa los domingos en la capilla y entre semanas salía a caminar por el pueblo. A veces se sentaba en las bancas de la plaza a platicar con la gente. Era tranquilo y sonreía siempre. Lo querían mucho. Había señoras que le regalaban pan, tamales, hasta gallinas. Una vez un señor que vivía en la sierra le trajo un burro de regalo. Un animal curioso, de orejas enormes. Pero el padre lo aceptó con gusto y hasta le puso nombre. Le decía Orejón. A partir de ese día era común verlo montado en ese burro, paseando por los caminos de tierra que rodeaban el pueblo. Se le veía feliz. Aunque daba algo de risa verlo montado, todos lo saludaban con respeto. En ocasiones pasaba frente a mi casa y mis hijos corrían a saludarlo. Él siempre se detenía un momento, les preguntaba cómo estaban y seguía su camino. Era un hombre de Dios, de esos que ya no hay. Por eso fue tan duro cuando nos dieron la noticia. Una tarde llegó corriendo el hijo de don Rubén, el que cuidaba las huertas. Decía que había encontrado al padre tirado a un lado del camino, que estaba frío y no respiraba. Muchos no lo creímos al principio. Decíamos que seguro se había desmayado o que estaba dormido. Pero cuando los hombres fueron a ver, lo encontraron ahí mismo. Yo fui uno de los que se acercó al lugar. Solo estaba acostado boca arriba, como si se hubiera recostado a descansar. Pero había algo raro. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos, y la expresión de su cara no era tranquila. Estaba rígido, con la boca entreabierta. A unos metros estaba el burro, quieto, sin moverse. No rebuznaba ni hacía nada, solo estaba parado mirando hacia el monte. Lo enterramos al día siguiente. El pueblo entero fue al entierro. Nadie podía creer lo que había pasado. Algunos decían que le había dado un infarto, pero otros empezaron a decir cosas más raras, o que algún animal le había picado. Yo seguí con mi vida después de eso. A los pocos días volví a trabajar, porque si uno no se mueve no hay que comer. En ese entonces me alquilaba para trabajar en diferentes terrenos. A veces en las huertas de aguacate, otras veces en los sembradíos de maíz o de calabaza, según lo que se necesitara. Justo una de esas huertas estaba para el rumbo donde encontraron al padre Rodolfo. Quedaba retirado, casi a la salida del pueblo. Era una zona llena de árboles y huertas, con caminos de tierra que se llenaban de lodo cuando llovía. Para llegar tenía que pasar por donde habían encontrado su cuerpo. Ahí mismo el pueblo le puso una cruz, una muy sencilla, de madera, con su nombre pintado con cal. Era solo para recordarlo. No había misa que se celebrara donde no se le mencionara. Su partida nos dolió mucho. Hubo mujeres que sí lloraron con ganas, personas que de verdad lo querían. El ambiente se puso triste durante varios días. Hasta la música dejaron de poner. Era como si el pueblo entero hubiera perdido algo importante. Estuvimos de luto sin que nadie lo dijera en voz alta. Y aunque pasaron los días, esa parte del camino no volvió a sentirse igual. Se sentía pesada. Era como si el aire cambiara al llegar. Más cuando pasaba muy temprano.
cuando el sol apenas comenzaba a salir y los árboles todavía proyectaban sombras largas, o cuando regresaba ya tarde y el atardecer se metía entre las ramas y dejaba todo como en penumbra. No es que yo fuera miedoso, pero sí sentía algo raro en el pecho, un vacío que no sabía explicar. Yo siempre iba a pie, caminaba tranquilo, sin apuro. Conocía bien el trayecto y no tenía necesidad de correr. A veces cuando pasaba frente a la cruz me detenía un momento, bajaba la mirada o me quitaba el sombrero. No hacía nada más, solo me quedaba en silencio unos segundos, por respeto al Padre, porque aunque ya no estaba, uno no olvida a las personas buenas, y él fue una de ellas. Hasta que un día me pasó algo que no sé cómo explicar. Iba solo como siempre. Serían las 6 de la mañana, tal vez un poco más tarde. La luz apenas estaba clareando. Los pájaros ya cantaban, pero el cielo seguía medio apagado. Caminaba como cualquier otro día, cuando de pronto, al doblar una parte del camino, vi una figura a lo lejos. Estaba montada en un burro. Iba de espaldas, moviéndose despacio. Me detuve sin querer, no por miedo, sino por sorpresa. La silueta no era muy clara, pero por alguna razón me pareció familiar. El tamaño, la forma en la que iba sentado, hasta la manera en que se movía el burro. Fue solo por unos segundos, porque esa parte del camino tiene una curva, y en cuanto dobló, ya no lo vi más. Pensé en alcanzarlo, pero algo me detuvo. Me quedé quieto, con la mirada fija en el punto donde desapareció. Lo primero que pensé fue que tal vez era alguien del pueblo, algún señor que iba también a trabajar. Pero ninguno de los que conocía tenía burro, y además había algo en esa figura que me recordó al padre Rodolfo. Tal vez fue mi mente, tal vez fue el susto, pero no puedo negar que algo dentro de mí me dijo que era él, aunque eso no tenía sentido, no después de haberlo enterrado. La segunda vez que lo vi fue casi al mes de que falleció. Ese día recuerdo que venía más cansado de lo normal. Me había tocado estar jalando ramas secas con otro señor, y el sol había estado fuerte. Ya iba de regreso a mi casa cuando lo volví a ver. Esta vez no fue justo al lado de su cruz, sino un poco más adelante. Ahí hay una huerta vieja que ya nadie cuidaba y se había ido cubriendo con monte. Muchos terrenos están así, abandonados, porque los dueños se fueron o ya no pueden trabajar la tierra. Yo iba caminando por el camino de siempre cuando alcancé a ver una figura dentro de esa huerta. Estaba de espaldas, con los hombros caídos. Llevaba una sotana negra, de esas largas que usaba el padre Rodolfo. Y lo raro fue que parecía estar rezando. Yo no escuchaba palabras claras, pero se oía como un murmullo suave, como cuando uno habla consigo mismo. Me detuve. Frente a mí solo había un alambre delgado, de los que dividen los terrenos. No me metí, solo me quedé parado en silencio, mirando con atención. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto sentí la necesidad de hablarle, tal vez para ver si era alguien del pueblo. Dije buenas tardes y pregunté si necesitaba ayuda. Pero no respondió, ni se movió. Se quedó exactamente igual. En ese momento me puse nervioso. Aunque no estaba tan cerca, era claro lo que tenía frente a mí. La forma de los hombros, el corte del cabello, hasta la postura. Era igual a la del padre Rodolfo. Me entró un escalofrío, no sabía qué hacer, pero tampoco quise quedarme más tiempo. Solo me persigné, di un paso atrás y seguí caminando por mi camino. Mientras lo hacía no dejaba de sentir ese peso en la espalda, como si alguien me mirara. Esa noche le conté todo a mi esposa. Estábamos acostados y antes de dormir se lo dije tal cual. Solo me escuchó y me dijo que tal vez su alma no estaba en paz, que a veces los que se van de forma repentina no logran descansar del todo. Yo no sabía si creer eso o no, pero al día siguiente ella me acompañó muy temprano. Caminamos juntos hasta su cruz. Llevábamos una veladora en un frasco. La pusimos en el suelo, justo frente a la madera, y la encendimos. Nos quedamos ahí un rato, sin decir nada, solo mirando la veladora. El aire estaba frío y los árboles se movían despacio. Mi esposa cerró los ojos y le pidió a Dios por él.
Yo también recé. Lo único que queríamos era que pudiera estar tranquilo, porque si de verdad era su alma la que seguía rondando, merecía descansar. Al fin y al cabo fue un buen hombre. Pasaron semanas desde aquella vez en que lo vi rezando en la huerta abandonada. Yo ya no dije nada más, solo lo hablé con mi esposa, pero el chisme no tardó en regarse por todo el pueblo. Ya sabes cómo es la gente, en las tiendas, en la plaza, hasta en la capilla. Se empezó a hablar de que alguien había visto al padre Rodolfo. Unos decían que lo habían soñado, otros que lo habían visto pasar montado en su burro, pero lo que más se decía era que su alma no estaba en paz. Sin embargo, las señoras mayores, las más devotas, no pensaban así. Decían que eso era imposible, que los hombres de Dios no regresan. Si alguien lo había visto, tenía que haber sido otra cosa, algo oscuro. Incluso una dijo que ese tipo de apariciones no eran buenas señales, que el maligno se disfrazaba de personas queridas para confundir a los vivos. Yo no quise entrar en discusión. No me parecía justo decir que el padre, un hombre tan querido, podía hacer algo malo, pero tampoco podía negar lo que yo había visto con mis propios ojos. Así que seguí igual, caminando por el mismo sendero, siempre con respeto, aunque cada vez me costaba un poco más pasar por ahí. A veces, antes de llegar a la curva donde estaba la cruz, sentía una presión en el pecho, como si algo se me colgara en los hombros. Me daban escalofríos, incluso cuando el sol estaba alto. Me sudaban las manos y el estómago se me hacía nudo. No podía explicarlo, pero sentía como si me siguieran, como si algo caminara detrás de mí, muy cerquita. Pero cuando volteaba no había nada, hasta que un día pasó algo que ya no puedo olvidar. Fue una tarde, el cielo estaba gris y el aire olía a humedad, como cuando va a llover. Yo regresaba de una huerta al fondo, una que casi nadie quería trabajar porque estaba llena de ramas y maleza. Me tocó salir más tarde de lo normal. El sol ya se había metido detrás del cerro y el camino estaba medio oscuro. Los árboles grandes dejaban el paso medio cerrado, en especial uno que tenía unas ramas tan gruesas que cruzaban por encima del sendero, casi como un techo. Cuando iba llegando a ese árbol sentí algo. Algo se movía allá arriba. Me detuve y entre las hojas alcancé a ver una sombra. Al principio pensé que era un tlacuache o algún animal trepado, pero no. Aquello se movía diferente. Y en un parpadeo, eso bajó, rápido. Cayó justo frente a mí y se me fue encima sin darme tiempo de nada. Era una figura humana, pero no era normal. Tenía puesta una sotana negra, sucia, llena de tierra. Y su cara era pálida, casi blanca como la cal. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Y lo más horrible era su boca, que estaba abierta como si fuera a morderme. Se le notaban los dientes, largos, amarillentos, y tenía espuma en las comisuras. No sé si fue el susto o la sorpresa, pero me paralicé por un segundo. Aquello parecía el padre, pero no como lo conocíamos. Era como una versión torcida, macabra, llena de rabia. Me tiró al suelo y se me fue encima con fuerza. Era delgado, pero pesaba como si tuviera plomo en el cuerpo. Intenté empujarlo, pero sus huesos eran duros y me dolían las manos al tocarlo. El olor que salía de él era fuerte, como carne vieja y tierra mojada. Sentía sus uñas clavarse en mi pecho como si me quisiera arrancar algo de adentro. Yo gritaba, pero mi voz apenas salía. El miedo me bloqueó la garganta. Lo único que pude hacer fue empezar a rezar. Cerré los ojos y recé con fuerza, lo más fuerte que pude. Sentía su cara cerca, como si me olfateara. Hacía sonidos horribles, como gruñidos, como si fuera un animal furioso. Me raspaba la cara, me apretaba los brazos. Intenté rodar por el suelo para zafarme, pero cada vez que lo hacía, esa cosa me jalaba de nuevo hacia el centro del camino. Estaba seguro de que me quería llevar. No sé a dónde, pero no iba a ser nada bueno. Grité con todo lo que tenía, desesperado. Sabía que en esa zona solía haber hombres trabajando aunque fuera tarde. Tenía la esperanza de que alguien me escuchara. En un intento por arrastrarme, me metí entre unos matorrales.
La tierra me raspó todo el costado, pero no me importó. Me levanté como pude con las piernas temblando y eché a correr. Detrás de mí escuché los gruñidos, los pasos, las ramas rompiéndose. Corrí con todo lo que pude. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Hasta que a lo lejos vi unas siluetas, unos hombres en una de las huertas cercanas. Levanté la voz con todas mis fuerzas. Grité aunque me ardiera la garganta. Grité como nunca. Ellos me escucharon, se acercaron corriendo. Eran conocidos, gente del pueblo. En cuanto los vi me dejé caer al suelo. Me puse a llorar como un niño, no podía ni hablar. Temblaba de pies a cabeza. Uno de ellos me preguntaba qué me había pasado, pero yo no podía decir nada. Solo lloraba y pensaba que me iba a desmayar ahí. Ese día supe que lo que andaba en ese camino no era el alma del Padre. Lo que me pasó ese día no se quedó en secreto, era imposible. Cuando los hombres me ayudaron y me llevaron de regreso al pueblo, yo iba temblando, con la ropa rota y la cara llena de tierra. Apenas podía hablar, pero les conté lo que vi, lo que me atacó. No dije que era un fantasma, solo dije que algo se me fue encima, que me quería hacer daño. Esa misma noche todo el pueblo ya sabía lo que había pasado, y aunque algunos no dijeron nada, se notaba en sus caras que no lo tomaron a la ligera. Sobre todo los mayores, los que todavía creen en cosas que muchos ya se burlan. Al día siguiente un grupo de vecinos fue a ver el camino. Dijeron que no encontraron nada raro, pero la mayoría coincidió en que el ambiente ahí se sentía feo, como si algo pesado se hubiera quedado pegado en la tierra. Fue entonces que decidieron hacer algo. Hablaron con el nuevo padre que venía de vez en cuando a dar misa, y él accedió a bendecir el camino. También fue a la casa donde había vivido el padre Rodolfo. Aunque ya nadie la habitaba, algunos vecinos cuidaban que no se llenara de maleza ni se metieran animales. El padre roció agua bendita por todo el lugar, dijo oraciones en voz alta y pidió que el alma del que habitó pudiera descansar en paz. Además se organizaron para hacer varias misas en su nombre. En menos de un mes ya se habían hecho 3, una en la capilla del pueblo y otras 2 en comunidades vecinas donde también lo habían llegado a conocer. Y lo que más llamó la atención fue lo que pasó con su burrito, el que se llamaba Orejón. Ese animalito había quedado bajo el cuidado de un señor que vivía cerca de la capilla, un hombre bueno que le daba pastura y lo tenía suelto en un corral. Al principio todo bien, pero después empezó a notarse algo raro. Decían que el burro estaba triste, que ya no comía como antes, que no se dejaba acariciar. Y lo peor, que por las noches rebuznaba por largo rato, como si tuviera miedo de algo que los demás no podían ver. La persona que lo cuidaba me contó un día que a veces lo escuchaba caminar de un lado a otro, como inquieto, que se detenía frente a la puerta del corral y miraba hacia la calle como esperando que alguien regresara. Pero lo más raro, según él, era que cuando pasaban las 3 de la mañana, el burro se quedaba completamente quieto, como si supiera que algo estaba cerca. 3 meses después, Orejón también se fue. No se enfermó ni sufrió. Solo una mañana lo encontraron tirado, como dormido. Muchos dijeron que fue de tristeza, otros que algo se lo llevó. Yo no sé qué fue, pero sí creo que los animales sienten cosas que nosotros no. Y ese burrito seguro sintió la falta de su dueño. Desde aquel día en que fui atacado, jamás volví a ver nada en ese camino. No volví a ver la silueta montada en el burro, ni aquella cosa que se me fue encima. Pero sí me costó volver a pasar por ahí. Me tardé varias semanas, prefería tomar caminos más largos aunque me cansara más. Solo después de que bendijeron la zona me animé a regresar, y aún así las primeras veces lo hice con mucho cuidado. Fue la primera vez en mi vida que algo así me sucedió, y hasta la fecha no sé cómo describirlo de otra manera. No era un espíritu bueno, no era una aparición cualquiera. Me dejó marcas en los brazos y un miedo que duró semanas. Desde entonces nunca salgo sin encomendarme a mis santos. Siempre llevo una medallita bendita colgada al cuello, porque aunque el tiempo pase hay cosas que se te quedan grabadas para siempre. Y yo nunca voy a olvidar esa cara, ni esos ojos,
ni ese momento en que pensé que no iba a regresar a casa. Continuamos con el siguiente relato. Hola huéspedes, mi nombre es Santiel. Esta historia pasó cuando yo tenía 7 años y vivía con mis papás y mis hermanos en un pueblo muy pequeño, hace casi 60 años. Para que te des una idea, solo había como 20 casas, todas desperdigadas, y casi todas eran de familiares. En una vivían mis abuelos, en otra mis tíos, y en otra mis primos. Era como una comunidad chiquita donde todos nos conocíamos, aunque eso no quitaba que a veces nos lleváramos mal. Nuestra casa era de adobe y teja. Tenía un patio con tierra suelta, unas gallinas por ahí y uno que otro árbol de ciruelo. En la parte de atrás había un terreno grande donde a veces sembrábamos maíz o frijol, dependiendo de la temporada. Yo ayudaba a mi papá en lo que podía. A veces le alcanzaba las herramientas o le llevaba agua, pero la mayoría de las tardes me las pasaba jugando. Siempre estaba con mis hermanos o con los primos. Jugábamos a las atrapadas, al ponchado, o hacíamos una portería con piedras para patear la pelota. A veces usábamos una de esas pelotas duras de plástico que cuando te pegaban dolía, pero no importaba. Nos gustaba quedarnos hasta tarde en los terrenos vacíos. Si teníamos suerte y alguno de los primos mayores nos acompañaba, nos íbamos al río. Era un río pequeño que bajaba entre piedras y raíces, pero para nosotros era como una alberca gigante. Eso sí, yo no podía ir solo. Siempre necesitaba que alguien mayor me llevara. En ese tiempo la vida era tranquila. Me levantaba temprano, ayudaba a mi mamá a barrer o juntar leña si tocaba. Comíamos juntos y después salía corriendo a ver quién andaba libre para jugar. No teníamos tele y tampoco muchos juguetes, pero nos bastaba con un palo, una llanta vieja o lo que nos encontráramos. Como todo niño, terminaba peleando con mis primos. Nos enojábamos por cosas pequeñas. Que si alguien no quiso pasar la pelota, que si me empujaron de más, o simplemente porque sí. Pero al día siguiente ya estábamos otra vez juntos como si nada. Eso sí, las bromas eran cosa seria. Recuerdo una vez que me escondieron entre los árboles, y cuando me di cuenta ya estaba oscureciendo, y todos se habían ido. Grité sus nombres pero nadie respondió. Me dio tanto miedo que me puse a llorar y corrí a casa con el corazón latiéndome bien rápido. También me llegaron a asustar con historias de brujas o con muñecos que, según ellos, caminaban solos por la noche. Yo era muy miedoso, pero cuando me tocaba a mí hacer la broma me divertía mucho. Verlos correr o gritar me hacía reír. Sentía que me desquitaba un poco de las veces que me dejaban solo o se burlaban de mí. A pesar de todo, esos días los recuerdo con cariño. Había una libertad que no entendía en ese momento. El sol se metía y uno todavía andaba corriendo descalzo por la tierra, con las manos sucias y la ropa llena de polvo. Nadie te regañaba mientras llegaras a casa antes de que se hiciera de noche. Y si llovía, pues nos mojábamos y jugábamos en los charcos. Era lo normal, era nuestra manera de vivir. A veces con mis hermanos nos salíamos un poco más lejos de donde normalmente jugábamos. Nos metíamos entre los árboles para buscar guayabas o ciruelas, o solo por andar correteando iguanas o lagartijas. Siempre era un relajo. Nos encantaba sentirnos valientes. Nos gustaba creer que conocíamos bien el monte, pero la verdad es que solo íbamos donde alcanzábamos a ver el camino de regreso. Una de esas tardes me fui con 2 de mis primos, Hugo y Helio. Hugo era el mayor y también era el más pesado. Siempre andaba empujando o diciendo cosas feas. Me hacía enojar muy seguido, pero también era cierto que me reía mucho con él. Tenía ese tipo de humor que te molesta, pero no puedes evitar seguirle el juego. Con Helio me llevaba mejor porque era más tranquilo. Ese día ya era algo tarde. No sé en qué momento dejamos de ver las casas del pueblo, pero ya no se escuchaban ni las gallinas ni los perros. Solo el sonido de los grillos y los pasos sobre la tierra seca. Hugo dijo que conocía un árbol de guayaba que nadie tocaba porque estaba muy alto y que si queríamos podíamos ir a verlo, así que lo seguimos. Cuando llegamos me sorprendió el tamaño del árbol. Era grande, con el tronco algo grueso y las ramas salían bien arriba.
Hugo dijo que alguien tenía que subirse para ver si había fruta buena. Yo no quería, pero él insistió. Dijo que si me subía primero, él me ayudaba. Me agaché un poco y él me levantó poniéndome sobre sus hombros. Desde ahí logré agarrar una de las ramas más bajas, pero aún así estaba bastante alto del suelo. Cuando logré subir, me quedé sentado sobre la rama, tratando de ver si había alguna guayaba cerca. Pero antes de que pudiera decir algo, escuché que los dos empezaron a reír. Cuando volteé hacia abajo, ya iban corriendo de regreso por el mismo camino por donde habíamos venido. Grité, pero no pararon. Me dio coraje. Me quedé ahí esperando unos minutos, pero no volvieron. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Miré hacia abajo y se veía lejos. Si brincaba, seguro me iba a lastimar. Intenté colgarme de la rama para bajar poco a poco, pero me dio mucho miedo. Sentí que me iba a caer. Me temblaban los brazos solo de pensarlo. Me quedé quieto apretando fuerte la rama con las manos. No sabía qué hacer. Grité otra vez. Llamé a mis primos, pero no había respuesta. Fue ahí cuando me entró la desesperación. Empecé a llorar. Gritaba, pero nadie venía. El viento se sentía más frío y los sonidos del monte empezaron a cambiar. Solo el crujir de las ramas y los ruidos raros que uno no sabe de dónde vienen. En mi cabeza empezaron a aparecer todas esas historias que contaban mis tíos en las noches. Que si había duendes, que si había brujas que se robaban a los niños que se portaban mal, que si había animales grandes que caminaban en dos patas y que se escondían entre los árboles. Me abracé fuerte del tronco. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la nariz toda tapada. Me sentía solo. No sé cuánto tiempo pasó, pero para mí fue una eternidad. Nadie aparecía, nadie me escuchaba. Y yo seguía temblando, con la ropa sucia y el corazón latiendo rápido. No había forma de saber qué hora era. Solo sabía que el cielo era un color más oscuro. No se veía nada más que las siluetas de los árboles y el contorno de las ramas. Solo lloraba en silencio, con el pecho apretado y los pensamientos llenos de miedo. Fue entonces cuando entre la oscuridad vi algo. Al principio pensé que eran luciérnagas, pero no. Era una luz que se movía, como si alguien trajera un candil. Una pequeña flama que se agitaba entre las ramas. Me enderecé un poco para mirar mejor. La luz se iba acercando. Pensé que tal vez era mi papá o alguno de mis hermanos. Me dije que tal vez ya me andaban buscando. Eso me dio algo de calma. Pero cuando la figura salió de entre los árboles, supe que no era nadie de mi casa. Era un hombre, uno ya grande. Caminaba lento, como si le costara. Su ropa era oscura y algo suelta, aunque no podía distinguir mucho. Cuando levantó el rostro vi su cara. Estaba llena de arrugas. Tenía los ojos hundidos pero muy abiertos. No decía nada al principio, solo me miraba. Yo me quedé quieto, no podía dejar de mirarlo. Me temblaban las piernas. Todavía estaba sentado sobre la rama, pero me pegué más al tronco. Pero el hombre levantó el candil, alzó la vista y me preguntó con una voz ronca que si me había quedado atrapado. Yo no respondí, solo lo miré con miedo. Sentía que si hablaba algo malo iba a pasar. Sollozaba bajito, con la garganta cerrada. El hombre seguía parado, mirándome con los ojos bien grandes. Luego sonrió. Esa sonrisa me dio escalofríos. Sus dientes no eran normales, no eran blancos ni amarillos, eran oscuros, casi negros. Y tenía algunos chuecos, como si le faltaran piezas. Me dijo que podía ayudarme a bajar, que me tirara encima de él, me iba a agarrar. Caminó unos pasos más y se paró justo bajo la rama. Levantó el rostro y volvió a sonreír. Me dijo que brincara y lo hiciera sin miedo. Pero había algo que no me cuadraba. En su espalda tenía un bulto, algo raro. Como si trajera cargando algo, pero no se le veía bien. No sabía si era una joroba o si era una bolsa, pero era oscuro y grande. Eso me asustó. Y más porque cuando se agachó un poco y extendió los brazos, volvió a mirarme de frente. Los ojos se le veían brillosos, abiertos de más, y no parpadeaba. Yo no sabía qué hacer.
No quería quedarme más tiempo en el árbol, pero tampoco quería acercarme a él. Aún con miedo me empecé a mover. Me agaché poquito. Deslicé las piernas por la rama hasta quedar colgando. Me costó mucho, pero logré poner los pies sobre sus hombros. No dije nada, él tampoco. Cuando sintió que ya estaba sobre él, me agarró con las 2 manos. Me tomó de los costados con fuerza, y en ese momento su candil se cayó al suelo. Se apagó de golpe, como si alguien lo hubiera aplastado. Todo se volvió oscuro otra vez. Y fue ahí cuando empecé a temblar de verdad. En cuanto mis pies tocaron sus hombros, sentí que me agarró con fuerza, como si me aferrara para que no pudiera escapar. Mis piernas cayeron sobre él. No tuve tiempo de reaccionar porque de pronto ese hombre empezó a correr. Lo hizo con una velocidad que no parecía humana, como si no le pesara nada. Sentí que mis piernas se apretaban contra su cuello, como si me estuviera estrujando. El dolor fue tan fuerte que por un segundo creí que me las había roto. Corría entre los árboles, saltaba como si estuviera montado en un animal. Cada vez que brincaba yo me sacudía con todo el cuerpo y las ramas me golpeaban por todos lados, me raspaban los brazos y la cara. Intenté pegarle, quería que me soltara, pero cuando mis manos tocaron su piel sentí algo extraño. Era como tocar corteza de árbol, pero más rugosa. Y en su frente había como bolas, unas protuberancias que no eran normales, como si algo le estuviera creciendo. Empecé a gritar con todas mis fuerzas. No sabía si alguien iba a escucharme, pero me daba igual, tenía que hacerlo. Y mientras más gritaba, él más se reía, pero no era una risa como la de mi abuelo o la de mis tíos. Era una risa descompuesta, como de alguien que hubiera perdido la razón. Sonaba hueca como si se burlara de mi miedo. No podía ver mucho, todo estaba oscuro. Solo distinguía las siluetas de los árboles y a veces un poco del camino que dejaban sus pasos. Las ramas me pegaban en la cara y en los brazos. Yo trataba de agarrarme de lo que podía, buscando alguna forma de detenerme, aunque me doliera. No tenía fuerza, pero era eso, dejar que me llevara quién sabe a dónde. De pronto una rama me golpeó en el vientre. Fue un golpe seco, tan fuerte que me sacó el aire, pero también fue mi oportunidad. Me quedé ganchado por un momento. Me solté de él como pude y me impulsé hacia la rama. No sé cómo, pero logré subirme. Me dolía todo, me temblaban los brazos, pero me aferré. La rama crujía como si fuera a romperse y en efecto se partió. Caí al suelo de golpe. Sentí que se me iba el aire otra vez, pero esta vez no me detuve. Me levanté como pude y eché a correr. No sabía hacia dónde, solo corría, con el cuerpo sucio y los ojos llenos de tierra. Me tropezaba a cada rato, me raspaba las manos, pero no podía parar. Detrás de mí se escuchaba cómo esa cosa se movía. El sonido de su risa venía y se iba. A ratos más lejos y a veces tan cerca que sentía que me iba a agarrar de nuevo. Entre los árboles creía ver ojos, unos ojos pequeños que brillaban, pero no eran de animal. Estaban muy arriba. Me dolía todo el cuerpo, sentía que ya no podía más. Pero algo dentro de mí me obligaba a seguir, como si supiera que si me detenía ya no habría vuelta atrás. Corría sin saber si alguien me esperaba, sin saber si estaba yendo al pueblo o más lejos todavía. Yo no sé cómo fue que llegué al pueblo. No recuerdo haber tomado ningún camino conocido. Me tropezaba, me levantaba, lloraba y volvía a correr. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo, como si alguien me estuviera guiando. A veces sentía que unas manos me empujaban ligeramente por la espalda o que me jalaban de la camiseta para que cambiara de dirección. No tenía idea de dónde estaba. Lo único que recuerdo con claridad es que de pronto vi unas luces a lo lejos, luces de candil, de esas que usan en las casas. Me acerqué corriendo como pude. Fue ahí cuando me topé con una figura. Era un hombre, y al principio me asusté más. Pensé que era ese mismo ser que me había llevado. Me detuve de golpe, pero él vino hacia mí y me agarró por los brazos. Yo me solté como pude, pataleaba, me torcía para liberarme. Grité con todo lo que me quedaba hasta que él me habló.
Era la voz de mi tío Marcelo. Me dijo que me habían estado buscando, que me calmara, que ya estaba a salvo. Pero yo no entendía nada. Seguía en ese estado de miedo tan profundo que no podía pensar bien. Sentía que todo seguía oscuro, aunque ya no lo estaba. Poco después llegaron otros familiares. Mi papá, mis hermanos, uno de mis primos mayores. Todos me miraban como si no creyeran lo que veían. Dicen que estaba lleno de moretones, arañazos por todo el cuerpo, las rodillas y la ropa rasgada. Pero lo que más los asustó era mi cara. Me decían que tenía los ojos muy abiertos, que no dejaba de llorar, que mi cuerpo temblaba como si tuviera frío, aunque hacía calor. Me llevaron cargando hasta la casa y desde ahí no recuerdo nada. Estuve 2 días sin hablar, sin reaccionar. Mi mamá me contaba después que no dejaba de llorar en el sueño. Me mojaba la cama y gritaba sin abrir los ojos. Juraba que parecía como si algo me hubiera dejado así, como si ese miedo se me hubiera quedado clavado en la mente. Nadie sabía qué había pasado. Al principio pensaron que había sido Hugo, mi primo, que él me había llevado más lejos y algo me había pasado solo. Pero Hugo juraba que solo me subió al árbol y que él y mi otro primo se regresaron. Dijo que pensó que yo ya sabía cómo bajarme. Nadie le creyó del todo, porque yo no podía inventar todo eso, y mucho menos esas marcas. Cuando por fin pude hablar, todavía con miedo, les conté lo que recordaba. Les hablé del hombre con la cara arrugada y los dientes oscuros, de cómo me apretó las piernas y empezó a correr. Mi papá se quedó callado, los demás no sabían qué pensar. Algunos decían que estaba confundido, que tal vez había soñado cosas mientras andaba perdido. Pero otros no podían ignorar el estado en el que me encontraron. Las marcas que traía no podían habérmelas hecho solo, y mucho menos la forma en la que me hallaron, desorientado y lleno de pánico. Nadie me dijo nada directamente, pero escuchaba sus conversaciones. Ese día cambió muchas cosas para mí. Lo que pasó en el monte me marcó para siempre. Y no lo digo solo por los golpes o el miedo que sentí en ese momento. Lo digo porque durante años tuve pesadillas con ese ser. Soñaba que corría de nuevo con los ojos vendados, que el aire me cortaba la cara, que los árboles se cerraban frente a mí y que esa risa me seguía. Crecí con ese recuerdo bien guardado. A veces me preguntaban si ya lo había superado, pero no es tan fácil olvidar algo así. Era un miedo distinto. No era como cuando uno se espanta con una historia o cuando te apagan la luz. Era un miedo que se te mete al cuerpo y se queda. Pero lo más raro es que nunca se supo nada más. Nadie volvió a ver a ese hombre. Ni rastros, ni huellas. Algunos pensaban que tal vez había sido alguien de otro pueblo que se metió al monte. Otros decían que había sido una sombra, un espíritu o alguna cosa que toma forma para llevarse niños. Yo nunca supe qué fue. Hasta el día de hoy hay familiares que creen que todo fue culpa de Hugo, que me dejó allá a propósito y que él me hizo eso, pero no fue así. Yo no estoy enojado con él, no lo culpo, porque él no pudo haber hecho eso, no pudo haberme agarrado con esa fuerza. No pudo haber corrido así, ni haber tenido esa risa, ni esa piel tan áspera. Yo lo sentí, y juro por mi vida que lo que me llevó esa noche no era mi primo. Nunca encontraron nada en el monte. Buscaron unos días por si había alguna señal, pero no hallaron ni el candil que se cayó, como si todo se hubiera borrado. Y aunque con el tiempo lo hablé menos, nunca lo olvidé. Ese miedo todavía me acompaña. A veces, cuando me quedo solo en silencio, cierro los ojos y por un segundo siento que estoy otra vez entre los árboles. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestras experiencias lleguen a más personas. Continuamos. Saludos a la comunidad del último huésped. Me llamo Mayalen y quiero contar algo que me marcó desde niña. Esto que viví tiene que ver con mi abuelita Ernestina, que en paz descanse. Ella era de un rancho de la sierra. Una mujer fuerte, muy querida, siempre metida en todo, pero también reservada para algunas cosas. Y no sé cómo explicarlo bien, pero todo empezó cuando yo tenía unos 6 años.
Mi mamá siempre decía que mi abuela leía las cartas, no como esas personas que andan adivinando cosas a todo el mundo. Ella solo las leía para saber si llovería, si alguien en la familia andaba mal o para entender cosas del rancho. Era algo que hacía desde joven y según lo que me contaron, también lo hacía cuando mi mamá era chiquita. Era como algo que le nacía, como un don. Yo la recuerdo bien, siempre con su delantal puesto. Ayudaba a colgar gallinas, a preparar pozole para las fiestas, y aunque ya estaba algo grande, también salía a ver las vacas con mi abuelo. Nunca se quedaba sin hacer nada, y aunque no hablaba mucho de cosas raras, sí tenía su carácter. A veces se quedaba callada y se le notaba que estaba pensando en algo, pero no era de que se quejara o se pusiera triste. Ella siempre decía que no le gustaba cargarle problemas a nadie. Pero todo empezó a cambiar cuando yo cumplí 9 años. No fue algo de un día para otro, sino que con el tiempo empezó a actuar diferente. Yo me acuerdo que a veces me tocaba quedarme a dormir con ella. Me gustaba porque me contaba historias de cuando era joven o de cómo eran las cosas antes. Pero en una de esas noches noté que dejó las cartas sobre la mesa. No era común, siempre las guardaba en una caja de madera. Esa vez las tenía enfrente, como si hubiera estado viendo algo. No le dije nada, pero cuando se fue a acostar vi que estaba inquieta. No dormía bien, se movía mucho y murmuraba cosas. En la mañana siguiente preparó el desayuno como siempre, pero su cara se veía cansada. Con los días empezó a decir cosas que no entendíamos. Hablaba de una mujer, decía que había alguien que le hablaba por medio de las cartas, que esa mujer era muy mala y no la dejaba en paz. Mi mamá pensó que tal vez solo estaba cansada, que eran cosas de la edad. Pero mi abuelo empezó a preocuparse porque decía que mi abuela soñaba con esa mujer, que al principio solo la veía de lejos, como si estuviera parada entre los árboles. Decía que tenía un vestido negro, como de entierro, y que su cara no se le veía bien, como si estuviera borrosa. A veces mi abuelita se quedaba sentada fuera de la casa y se quedaba viendo al monte. Decía que esa mujer iba a venir por ella. Pero no lo decía llorando ni gritando, lo decía en voz bajita, como resignada, como si ya supiera que no podía hacer nada. Lo peor fue cuando una noche se levantó y salió al patio sin decir nada. Mi abuelo la encontró parada junto al bebedero de los animales, como si estuviera hablando sola. Y cuando la quiso meter a la casa, ella decía que no podía porque la mujer estaba adentro, que no la dejaba entrar. Después de eso, mi mamá le dijo que ya no leyera más las cartas, pero mi abuela le respondió que no era por gusto, que ya no las leía desde hacía tiempo, pero que con solo verlas esa mujer regresaba. Decía que se aparecía cuando quería, que no era un sueño, era real, que la sentía cerca como si la respiración se le pegara a la espalda. Mi abuela decía que esa mujer no la dejaba dormir. Contaba que por las noches sentía cómo se le acercaba a la cama. No siempre la veía, pero sí sentía su presencia. Decía que se le paraba al lado y empezaba a moverle el hombro, como si quisiera despertarla a la fuerza. Y aunque mi abuelo no hablaba mucho del tema, tampoco la contradecía. Nunca fue de los que creen en esas cosas, pero él mismo dijo una vez que en la madrugada sintió como si alguien se sentara en la orilla de la cama. Según él fue un movimiento leve, pero lo suficiente para abrir los ojos y quedarse un rato con el corazón latiendo fuerte. A mí eso me dio mucho miedo cuando lo supe, porque mi abuelo no era de los que inventaban cosas. En ese entonces todavía iba seguido a casa de mi abuela. Me gustaba estar con ella, pero empecé a notar que a veces me hacía preguntas raras. Era como si quisiera saber cosas que no venían al caso. Una vez me preguntó si yo recordaba mis sueños, pero lo hizo con una mirada que me hizo sentir rara. Yo solo le dije que a veces sí y otras no. Lo que más me marcó pasó una tarde mientras ella preparaba café en la cocina. Yo estaba sentada cerca de la mesa y de repente me señaló hacia la salita que estaba justo al lado. Me preguntó con toda tranquilidad si no podía ver a la mujer alta y delgada que estaba junto al sillón. Yo volteé rápido, pero no había nada, nada en absoluto. Ella lo dijo tan segura que sentí como mi corazón se aceleró.
Me quedé sin hablar, solo vi hacia el lugar que ella señalaba. No sabía si correr o quedarme quieta. Mi abuela no me miraba a mí, miraba fijo a ese punto, como si realmente viera algo. Después de unos segundos me dijo que ya se había ido, que esa mujer no siempre se dejaba ver, pero que estaba. Me repitió que tenía mucho tiempo siguiéndola, y que aunque ya no usaba las cartas, era como si esa mujer encontrara otra forma de acercarse. Yo no le conté nada a mi mamá ese día. Me dio miedo que no me creyera, o peor, que se enojara por andar metida en cosas raras. Pero desde ese momento empecé a tenerle miedo a la casa de mi abuela. Me costaba trabajo dormir cuando me quedaba. Sentía que en cualquier momento algo iba a salir de la esquina del cuarto. No sé cómo explicarlo, pero era como si después de que ella me dijo eso, yo también pudiera sentir cuando algo no estaba bien. Con el paso de los meses, mi abuela se fue debilitando cada vez más. No era que estuviera enferma como tal, pero se le notaba cansada. Ya no tenía la misma fuerza de antes. A veces quería quedarse todo el día dentro de la casa, sin salir ni para ver las vacas. Pero otras veces decía que no quería entrar, que si lo hacía, esa mujer se la iba a llevar. Decía que sentía que la esperaba dentro, como si la estuviera espiando desde alguna esquina. Mi abuelo también empezó a decir que la casa ya no se sentía igual, que había días en que si se quedaba solo mientras mi abuela se negaba a entrar, sentía algo extraño. Comentaba que la casa se sentía fría, como ajena, y que le costaba trabajo estar adentro, incluso en pleno día. Hubo una ocasión que él siempre recordaba con incomodidad. Dijo que se había recostado en el sillón que él mismo había tejido con tiras de plástico. Era un sillón viejo pero cómodo, de esos que usan mucho en los ranchos. Comentó que estaba a punto de quedarse dormido cuando vio algo pasar justo enfrente de él. Fue una mujer. No era una sombra ni una figura borrosa. Era una mujer caminando despacio. No la vio de reojo, la vio pasar bien claro, como si fuera cualquier persona caminando por la sala. Se quedó paralizado. No dijo nada, no se levantó, solo la siguió con la mirada. Después de eso se quedó sentado un buen rato sin moverse, y aunque intentó no pensar en eso, días después volvió a vivir algo parecido. Mi abuela tenía que ir a revisión con el médico del pueblo, y él se quedó solo en la casa. Dijo que al regresar, cuando entró por la puerta principal, sintió algo raro desde el primer paso. Todo se sentía demasiado silencioso. Cuando pasó por el pasillo, notó que la puerta del cuarto estaba entreabierta. No le dio importancia hasta que alcanzó a ver algo. Era una mujer de espaldas. Estaba parada justo en medio del cuarto donde dormían. Llevaba un vestido negro largo. Solo estaba quieta, como esperando algo. Mi abuelo se detuvo. Dijo que en ese momento sintió una presión muy fea en el pecho, como si algo lo empujara para que no avanzara. El ambiente se puso pesado, incluso dijo que sintió como un pequeño mareo, como si el cuerpo no le respondiera del todo. Y sin pensarlo mucho se dio la vuelta y salió de la casa. No quiso hablarle ni quiso acercarse. Algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. Dijo que prefirió esperar hasta que mi abuela regresó, y cuando entraron juntos no había nadie, nada fuera de lugar. Ni la puerta del cuarto estaba abierta ya. Después de eso, mi abuelo ya no quiso quedarse solo mucho tiempo en la casa. Y mi abuela cada vez salía menos. Se le notaba más callada, como si ya no quisiera hablar de lo que pasaba. Pero uno se daba cuenta que seguía sintiendo la presencia de esa mujer. Todo cambió una madrugada. Mi abuelo se despertó sin razón aparente. Dijo que no escuchó ningún ruido, solo abrió los ojos de pronto. Al principio pensó que era por el frío, pero cuando se giró hacia mi abuela se dio cuenta de que no estaban solos en la cama. Justo a su lado había una sombra. No era solo una silueta cualquiera, era como una persona, o al menos eso parecía. Estaba acostada abrazando a su esposa. Mi abuelo dijo que la figura tenía el cuerpo pegado al de ella, como si la estuviera cubriendo por completo. Desde donde estaba alcanzó a ver parte del rostro. Dijo que era una cara muy pálida, casi gris, pero lo más inquietante eran los ojos. No parpadeaban, eran brillosos,
como si reflejaran una luz que no venía de ningún lado. Él se quedó unos segundos sin poder moverse. No entendía lo que veía. Pensó que tal vez estaba soñando o que su vista le estaba fallando. Pero entonces lo vio con claridad. Era como si una sábana oscura estuviera encima de su mujer. Pero esa cosa tenía forma. Era una persona. Pudo ver una mano larga y flaca que salió lentamente de debajo de esa sombra y se posó sobre el pecho de mi abuela. En ese momento mi abuelo se levantó de golpe. Con el corazón latiéndole con fuerza, buscó el apagador y encendió la luz. Parpadeó un segundo por el cambio, pero cuando volvió a mirar ya no había nada. Solo mi abuela dormida de lado, con la boca entreabierta. Ni se había inmutado con el movimiento de la cama, ni con el encendido de la luz. Mi abuelo no supo qué hacer. Se acercó a ella y la movió suavemente. Le preguntó si estaba bien, si sentía algo raro. Mi abuela abrió los ojos con lentitud, como si estuviera muy cansada. Lo miró sin decir mucho y le dijo que solo quería dormir. Mi abuelo no pudo dormir el resto de la noche. Se quedó sentado en la orilla de la cama, viendo hacia la pared, con la luz encendida. Dijo que esa fue la primera vez que sintió verdadero miedo por ella. Ya no era una sospecha o una sensación extraña. Esa noche había visto algo real, algo que estaba al lado de su esposa. Y aunque no lo dijo de inmediato, al día siguiente le confesó todo a mi mamá. Le contó cada detalle. Le dijo que eso no era una simple pesadilla, que no podía explicarlo, pero que alguien más estaba en esa casa. Durante los meses que siguieron, la salud de mi abuela no mejoró en lo absoluto. De hecho, se fue cayendo en picada. Ya no tenía fuerzas para levantarse temprano como antes, ni para salir al patio, y mucho menos para ayudar en algo. Su mirada se veía más apagada y pasaba largas horas sentada sin hablar. A veces dormía mucho y otras veces no podía cerrar los ojos en toda la noche. La familia empezó a preocuparse más de lo normal. Ya no era solo el miedo por lo que ella decía ver, sino por cómo se estaba consumiendo día con día. Fue en ese punto cuando decidieron llevarla con más médicos. Buscaron otra opinión, insistieron con estudios, tratamientos y recetas nuevas. Pero nada parecía hacer efecto. Entonces mi mamá se acercó también a la iglesia. Empezaron a pedir misas, a rezar rosarios en casa y a bendecir los cuartos. Pero aún así la sensación de pesadez en la casa no se iba. La presencia que mi abuela sentía parecía más fuerte, como si estuviera más cerca que nunca. Por eso, como último intento, la llevaron con un curandero que vivía en una comunidad cercana. Él habló con mi mamá y con mis tías, y pidió estar a solas con mi abuela un momento. Después de verla, comentó que mi abuela había llamado sin querer a un ser oscuro, que eso había pasado a través de las cartas, que al principio solo lo había traído por curiosidad o por una búsqueda inocente, pero que ese ser se le fue pegando poco a poco. Se le enredó, como una sombra que nunca se quita. Dijo que ese ser ya le estaba absorbiendo la energía, que por eso se sentía tan cansada, tan ida, que ya no había mucho por hacer. Tal vez si la hubieran llevado antes, podía haber intervenido de alguna forma, pero ahora no. El curandero fue claro. No quiso dar falsas esperanzas. Dijo que a veces esas cosas no se pueden revertir, que solo quedaba acompañarla y tratar de que se fuera en paz. Mi mamá salió llorando de esa consulta, mis tías también. Aún así no se rindieron. Se intentó de todo. Se hicieron oraciones en la casa, limpias, baños. Se colocaron escapularios. Se dejaron veladoras encendidas en varias habitaciones. Mi abuelo no se separaba de ella. Se sentaba a su lado y le hablaba suave, aunque ella ya casi no respondía. Desafortunadamente, mi abuela falleció 2 meses después. Fue una pérdida muy dolorosa para todos, porque más allá del miedo era una mujer buena, una mujer que cuidó de su familia hasta el último momento. Yo la recuerdo con mucho cariño. Siempre fue amorosa conmigo, incluso en sus peores días. Pero también tengo muy presente lo que pasó. A esa mujer de negro, a esa figura alta, delgada, con el rostro borroso que se le pegó por leer las cartas. A veces pienso que no fue culpa de mi abuela.
Solo quería entender lo que pasaba a su alrededor. Quería cuidar a su gente. Pero algo respondió, y eso fue lo que se quedó con ella. Saludos a toda mi linda comunidad. No podía irme sin despedirme. Me siento muy bendecido porque me permitan entrar en sus vidas, compartir con ustedes y estar un buen rato juntos. Gracias por elegirnos y así pasar un momento agradable. Ustedes hacen esta comunidad y siempre será así. Este tipo de relatos me gustan mucho. Me recuerdan mucho a mi abuelita, que en paz descanse. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.